Vamos a ver ahora cómo hizo, vamos a ver desde el punto de vista de la ley de Hardy-Weinberg, cómo creó razas puras Mendel. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Mendel? Mendel tomó plantitas, las plantitas estaban mezcladas en cuanto a sus caracteres. Había de todo, ¿verdad? Todo tipo de mezclas, de esos 4 caracteres que estudiamos. Pero Mendel tomó un bulto de plantitas que tuvieran solo una característica. Por ejemplo, que todas fueran verdes, todas fueran grandes, todas fueran alargadas, todas fueran rugosas. Y tomó otro bultito con las características opuestas. Y luego hizo autofecundación, hizo endogamia. ¿Y qué hemos visto nosotros con la endogamia? La endogamia aumenta los homocigotos. Entonces, si nosotros en cada generación de endogamia van a aumentar los homocigotos y apartamos los heterocigotos o los que parecen ser heterocigotos, entonces poco a poco vamos a ir purificando la raza. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Tomemos un gen, digamos que el gen del color, verde, ¿verdad? Verde y amarillo. Entonces, los verdes son así o son así, ¿verdad? Los amarillos son así. Y entonces Mendel tomó una población de estas plantitas, una cierta proporción. Digamos que tomó una proporción de plantitas que así estaban en un 0,25, ¿verdad? Aquí en un 0,25, 25 y aquí en un 0,5. Bueno, entonces digamos que Mendel tomó una proporción de 0,75 plantitas verdes, o sea, 75% verdes y 25% amarillas, ¿verdad? Digamos, hipotético, ¿verdad? No sé cuántas tomó, pero bueno, este es un número hipotético, solamente para ver cómo funciona esto, ¿verdad? ¿Está en equilibrio esta población? En principio tiene que estar en equilibrio porque Mendel la tomó de la población de plantitas en general. Entonces, suponiendo esa población probablemente estuviera en equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿verdad? Y entonces aquí estas proporciones reflejan ese equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Cuáles son las frecuencias alélicas entonces? ¿Cuáles serían las frecuencias alélicas para esta población? Entonces, para el alelo A, ¿cuál sería la? Recordemos, para contar alelos, ¿verdad? Entonces solamente contamos, o sea, contamos el homocigoto, 0,25, más la mitad del heterocigoto, 0,25. Y esta es la frecuencia del alelo A grande, por lo tanto la frecuencia del alelo A pequeño será 0,5 de acá, ¿verdad? También será 0,5. Entonces, frecuencias alélicas, 0,5, 0,5. Si nosotros multiplicamos esto al cuadrado, nos da 0,25. Si multiplicamos esto al cuadrado, nos da 2pq, ¿verdad? Nos da 0,5. O sea que sí está en equilibrio la población, porque cumple la ecuación de Hardy-Weinberg. Contamos alelos. Y cuando nosotros aplicamos estos alelos, estas frecuencias alélicas, a la ecuación de Hardy-Weinberg, p cuadrado más 2pq más q cuadrado, entonces se cumple esto. P cuadrado, 0,5 al cuadrado, q cuadrado, 0,5 al cuadrado, 2pq, 0,5. ¿Está en equilibrio? Sí está en equilibrio, ¿verdad? Sí está en equilibrio. Bueno, pero entonces, requerimiento para que la población siga en equilibrio, que todas estas plantitas se apareen entre sí. O sea, que los apareamientos sean aleatorios, ¿cierto? Pero Mendel no hizo eso, Mendel hizo endogamia, hizo autofecundación. Esos no son apareamientos aleatorios, ¿verdad? Es el grado máximo de endogamia. Bueno, entonces, lo que va a suceder acá es que estas plantitas van a tener hijitas que son iguales, o sea, va a continuar, o sea, las hijitas de esta van a continuar en una proporción de 0,25 en esa población, porque solamente va a tener hijas a A.
Estas plantitas también solo van a tener hijas a pequeño, o sea, van a seguir en una proporción de 0.25. Pero estas plantitas, cuando nosotros hacemos el tablero de Punnett, a grande, a chiquito y a pequeño, a pequeño. Entonces vamos a ver que el 25%, 0.25 de esas hijitas, van a ser a grande, luego la mitad van a ser, o sea, 0.5, van a ser a grande a pequeño, y la cuarta parte también va a ser a pequeño a pequeño. Entonces, esas hijitas de estas van a estar distribuidas entre estos dos grupos. Entonces, aquí solamente la mitad van a ser heterocigotas. La mitad de estas van a ser heterocigotas, de las hijitas, ¿verdad? Igual que el papá, igual que los papás. Entonces, 0.5 por 0.5 igual a 0.25. Bajó el número de los heterocigotos. Y aquí le vamos a sumar, ¿verdad? El 0.5 por la cuarta parte, que va a ser 0.25, ¿verdad? Porque 0.25 de los hijos de estos se van a venir a este lado de aquí, por 0.25. ¿Cuánto da eso? 0.5 por 0.25. Multiplíquenme esto, 0.5 por 0.25. 0.125. Da 0.125, ¿cierto? Cierto. Más 0.25. Más 0.25. 0.375. 375. Lo mismo para esta. No necesito hacer porque es exactamente el mismo cálculo. 0.375. Y esta bajó, la proporción de esta bajó a 0.25. ¿Cuál es el resultado de la endogamia? ¿Cuál es el resultado de la, cuál es el resultado de la, cuál es el resultado de la autofecundación? El aumento de los homocigotos. Entonces aquí aumentaron los homocigotos, como ustedes están viendo, y esta es apenas la primera generación, ¿verdad? Es la primera generación de hijos. ¿Está en equilibrio esta población de Hardy-Weinberg? No está en equilibrio, porque cuando saquemos las frecuencias alélicas, vamos a ver que siguen siendo estas, las frecuencias alélicas siguen siendo estas. ¿Dónde están? Siguen siendo estas, 0,5, 0,5. Sáquenlo si quieren, ¿verdad? La proporción del homocigoto más la mitad del heterocigoto. Entonces sigue siendo 0.5, 0.5, y cuando nosotros aplicamos la ecuación de Hardy-Weinberg, lo que deberíamos obtener para el equilibrio es esto, no esto. Entonces esta población ya no está en equilibrio, es una población endogámica, ¿verdad? El resultado de la endogamia es el aumento de los homocigotos. Aumentaron los homocigotos acá, aumentaron los homocigotos acá. Bueno, entonces seguimos con la siguiente generación. Seguimos con la siguiente generación. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. De nuevo, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Las hijitas de estas van a seguir siendo iguales, 0.375, ¿verdad? Las hijitas de esta van a seguir siendo iguales porque no pueden tener hijos de otro tipo.
Solo tienen alelos A grande, 0.375. Pero ahora estas, ¿verdad? Estas van a tener solamente la mitad de sus hijos igual a ellos. Solo la mitad. Los otros van a ser homocigotos. Entonces, 0.25 por 0.5. Ya bajó esto a 0.125. Miren cómo baja el heterocigoto. Y aquí le vamos a aumentar más 0.25 multiplicado por un cuarto, ¿verdad? Por 0.25. Entonces, por 0.25. Bueno, entonces háganme esto, 0.25 por 0.25. 0.625, doctor. Ya sumado con esto. Sí, ¿verdad? Ya sumado. 0. ¿Cuánto me dijo? O sea, primero multiplique esto y luego se lo suma a esto. 0.4375. 0.43. Casi no le oigo. Sí, Bueno, entonces 0.4375, así. sí. Entonces este evidentemente está en la misma proporción, 75, pero este bajó a 0.125. Entonces van bajando los heterocigotos, porque los heterocigotos van en la siguiente generación, una proporción de los heterocigotos va a tener hijitos homocigotos. Entonces va bajando. Y cada vez está en más desequilibrio, ¿cierto? Cada vez está en más desequilibrio. ¿Qué van aumentando? Van aumentando los homocigotos y van disminuyendo los heterocigotos. O sea que vamos construyendo una raza pura, eliminando los heterocigotos, los híbridos. Solamente van quedando los homocigotos. Y esta es la segunda generación apenas, ¿verdad? Mendel creo que hizo, me parece, tengo la idea de que hizo 20 generaciones de autofecundación antes de comenzar los cruces. Entonces ya después de 20 generaciones ustedes pueden ver que ya prácticamente ya no va a haber homocigotos. Todos van a ser, ya no va a haber heterocigotos, perdón. Ya todos van a ser homocigotos, razas puras. Pero estará en equilibrio esa población. Después de 20 generaciones vamos a tener el AA 0.5, el A pequeño 0.5 y el heterocigoto 0. No está en equilibrio, ¿cierto? No está en equilibrio. Es el mismo caso de los ratoncitos. ¿Se acuerdan de los ratoncitos, verdad? Entonces es un caso parecido. No es exactamente el mismo, porque la dinámica acá es ligeramente diferente, ¿verdad? Aquí es autofecundación, allá no era autofecundación, sino que eran dos poblaciones de ratones y por deriva no se mezclaban, ¿verdad? Claro, al principio, cuando sí se mezclaban, debieron haber estado en un equilibrio de Hardy-Weinberg, pero la deriva génica por autofecundación hizo que en cada una de las poblaciones desapareciera uno de los alelos. En la primera población de ratones desapareció el alelo grande y en la segunda población desapareció el alelo pequeño. Y se llegó a estas frecuencias también, pero por una razón diferente, ¿verdad? Siempre por endogamia, pero allá la endogamia fue diferente y fue por deriva génica.
Desaparecieron por deriva génica. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Bueno, selección natural. Vamos a ver, la selección natural, si nosotros tenemos dos alelos, el A grande y el A pequeño, entonces se van a formar tres genotipos. Y puede ser que en algunos casos unos genotipos tengan una ventaja biológica, ¿verdad? O sea, esos individuos van a sobrevivir más o se van a reproducir más, de tal manera que van a dejar su genotipo a la descendencia, o sus alelos lo van a dejar en su descendencia, ¿verdad? Entonces hay varios tipos de selección natural, ¿verdad? Puede ser que uno de los genotipos sea seleccionado a favor por diferentes fuerzas. Les voy a explicar una nada más. Les voy a explicar una. Por ejemplo, en el caso de la anemia de células falciformes, la drepanocitosis, que ya la vimos, ¿verdad? Drepanocitosis. Ya vimos ese tipo de anemia. La drepanocitosis se debe a una sustitución en el aminoácido número 6 de la cadena de la beta globina. Es una sustitución, siempre se me olvida la sustitución, creo que es valina por ácido glutámico o al revés, ¿verdad? O valina por, bueno, búsquenme ahí cuál es la sustitución que hay. Pero esa sola sustitución. Glutámico, ¿eh? ¿Ah? Valina por ácido glutámico. Ajá. Bueno, entonces esa sola sustitución, esa sola mutación, ¿verdad? Una mutación bien puntual de, de- de cambio de sentido, nos da la anemia drepanocítica. Bueno, entonces vamos a tener la anemia drepanocítica. eh, la hemoglobina normal es la hemoglobina A. Entonces las personas normales son AA. La hemoglobina mala es la SS, ¿verdad? O sea, estos individuos van a tener la enfermedad y vamos a tener los portadores que van a ser S grande, perdón, S grande, S pequeño, que van a ser AS, ¿verdad? AS. Bueno, entonces, ¿qué alelo va a estar siendo seleccionado en contra? Lógicamente, o sea, ustedes piensan, es lógico, estos individuos son enfermos. Entonces, todos los que nazcan así, ¿verdad? En la siguiente generación morirán más y eso va a hacer que disminuya el alelo S en la siguiente generación y que el alelo A aumente su frecuencia. ¿Cierto? Esa es selección natural. Por eso estos alelos se mantienen en proporciones muy bajas. Y por eso estos genes no están en completo equilibrio de Hardy-Weinberg, porque son genes de enfermedad, ¿verdad? Las personas enfermas, hay una mayor probabilidad de que mueran de algunas enfermedades concomitantes y que dejen menos descendencia. Por lo tanto, ¿verdad? En la siguiente generación, obviamente, el alelo S va a estar disminuido. Pero miren qué interesante lo que ocurre con este alelo. Este alelo, no, o sea, esa mutación no es muy frecuente, ¿verdad? No es frecuente que ocurra. Entonces ocurrió en África hace unos cuantos miles de años, pero en África, o sea, da la casualidad que cuando nosotros tenemos hemoglobina S, entonces estos glóbulos rojos son resistentes a la malaria. Son resistentes a la malaria. Son bien resistentes a la malaria. Entonces, en un ambiente como el africano, donde la malaria falciparum, ¿verdad? El Plasmodium falciparum mata millones de personas, ¿verdad? Mata millones de personas. Son un montón de personas que mata al año. Todavía, fíjense, todavía mata un montón de personas al año. Entonces, en un ambiente como eso, entonces es beneficioso ser heterocigoto.
¿Qué es lo que hemos visto con la ley de Hardy-Weinberg? Que los heterocigotos son más abundantes que los homocigotos, ¿verdad? Los heterocigotos son más abundantes. Y si los heterocigotos tienen una ventaja biológica, entonces el alelo S se va a ir, ¿verdad? En los heterocigotos y va a aumentar su frecuencia gracias a los heterocigotos, porque los homocigotos van a estar siendo matados por la malaria. Entonces, en África, en ese ambiente de África de mucha malaria, el alelo S más bien va a ir aumentando su frecuencia, ¿verdad? Y por el contrario, ¿verdad? En un ambiente sin malaria, va a ir disminuyendo su frecuencia por selección natural. Bueno, entonces, en nuestras poblaciones de la costa tenemos una alta proporción de este gen de la hemoglobina S. Probablemente, ¿verdad? Porque ya había una alta proporción en las poblaciones fundadoras, tal vez por selección natural, ¿verdad? Hay también proporciones altas en África, o también por deriva génica, pero la cuestión es que está bien elevado, ¿verdad? Claro, aquí donde ya la malaria ha disminuido bastante, entonces pues no es un factor de selección natural tan fuerte. Tal vez la enfermedad en sí sea un factor de selección y tal vez aquí sí tiende a bajar, ¿verdad? Fíjense que hay algo bien interesante, la población garífuna, por ejemplo. La población garífuna es la que presenta las tasas de natalidad más altas del continente americano. O sea, es una tasa de natalidad, es una tasa de fertilidad extremadamente alta. De todas las poblaciones que se han examinado, esa es la más alta de todas. Hace 200, alrededor de 200 y pico de años, 222 años, algo así, ¿verdad? Llegaron aquí a la costa de Honduras. Fundaron, ahí en Trujillo fundaron dos comunidades, Cristales y Río Negro. Y de esas comunidades comenzaron a expandirse hasta poblar toda la costa y actualmente son más de 52 comunidades, o sea, 52 son las más grandecitas, ¿verdad? Hay otras más pequeñas a lo largo de la costa. Y no sé cuál será el número exacto, ¿verdad? Pero andarán por sus 500,000 habitantes. Y hay población importante de garífunas en Nueva York, en Nueva Orleans. ¿Dónde más? En las ciudades más importantes de Estados Unidos, en el Bronx, hay una población bien grande de garífunas. Entonces, todas esas personas comenzaron con una población de menos de 3,000 habitantes en Cristales y Río Negro. Entonces, se puede imaginar ustedes de 2,000 y pico personas hasta medio millón de personas en solamente 220 años que han pasado. Digamos que hay unas 5 generaciones, 4 generaciones cada 100 años, o sea, 8 generaciones más o menos, ¿verdad? 8, 9 generaciones más o menos, en 9 generaciones ha habido esa gran expansión poblacional. Entonces, hay hipótesis, ¿verdad? De por qué esa gran fertilidad, que esa gran, se supone que es una, o sea, eso lo denominan adaptación biocultural. O sea, se han adaptado tan bien que han aumentado su tasa de reproducción. Aunque eso no le explica todo, ¿verdad? Eso no es una explicación tan... hay un doctor de apellido Crawford, que su hipótesis era que al ser resistentes a la malaria y a otras condiciones parecidas a las condiciones de África, se adaptaron sumamente bien a las condiciones de la costa y eso hizo que aumentara su explosión demográfica. No, yo no comparto mucho esa teoría. O sea, sí tienen una buena adaptación, ¿verdad? Pero eso no basta tampoco para las tasas de fertilidad tan altas. Tiene que haber sido por deriva génica que los genes de alta fertilidad fueron heredados de alguna manera. Y debe haber alguna manera de estudiar eso y yo lo quiero estudiar de alguna manera, ¿verdad? Todavía no se me ha ocurrido cómo. Yo creo que sí se puede. Entonces, lo que ustedes ven es que los alelos, los genes no son perfectos. No existe cosa tal como el genoma perfecto, como los genes perfectos. No, hay genes de adaptación, hay genes mejor adaptados a determinados ambientes. O sea, a ciertos individuos les va a ir mejor en determinados ambientes porque tienen cierta
con textura genética adaptada a ese ambiente en particular. Ya lo vimos con el color de la piel, ¿cierto? Una persona de piel oscura en latitudes muy altas como Islandia no está bien adaptada a esos climas. Y una persona de piel clara como un islandés, ¿verdad? Que no se oscurece con nada, va a estar más adaptada a estos ambientes del trópico. Y ustedes ven, ¿verdad? Que es poca la gente que viene de esos lugares a vivir acá. O sea, viene gente de latitudes un poco más bajas, ¿verdad? De Europa del Este, Europa del Oeste, pero latitudes más bajas. Pero un danés, los daneses, los irlandeses, no, ¿cómo se llama? Los islandeses, no se vienen para acá, ¿verdad? Porque están mal adaptados. O sea, les va mal en el calor. Entonces no hay cosa tal como el genoma perfecto, la supremacía de un genoma sobre el otro. Esas cosas no existen, ¿verdad? Lo que se dan son genomas adaptados a los ambientes. Entonces aquí vemos el ejemplo clásico. Este ejemplo se utiliza como, es un clásico en genética, porque lo que es bueno para un ambiente determinado y ayuda a la supervivencia va a ser malo en otro ambiente, ¿verdad? Según las condiciones de ese ambiente. Entonces, la selección natural hace que las poblaciones estén en desequilibrio de Hardy-Weinberg para ese gen, porque ese gen va a estar siendo seleccionado en contra o va a estar siendo seleccionado a favor, ¿verdad? Según el ambiente. Bueno, entonces, esa es selección natural. ¿Alguna pregunta? Otras cosas que pueden hacer que el locus esté en desequilibrio de Hardy-Weinberg, las tasas de mutación, ¿verdad? Las tasas de mutación. Entonces, por ejemplo, un alelo A puede mutar hacia una forma A pequeña, pero también viceversa, ¿verdad? Podría ocurrir que A mute hacia esta forma de acá. Entonces, puede ser que la frecuencia de mutaciones de A grande a A pequeño sea mucho más alta que la frecuencia de mutaciones de A pequeño a A grande. En ese caso, en la siguiente generación va a estar aumentada la frecuencia de alelos A pequeños, ¿verdad? Va a estar aumentada. Si la tasa de mutación favorece esto, entonces no van a estar, obviamente no va a estar en equilibrio esta población porque las frecuencias alélicas van a estar cambiando, va a estar siendo seleccionado un alelo a favor del otro. Entonces la selección, perdón, no seleccionado, sino que va a estar aumentando su tasa debido a la tasa de mutación, ¿verdad? Esta no es selección natural, la selección natural es la anterior. Pero igualmente la población está en desequilibrio. Y por último, las migraciones. Si nosotros tenemos una población y esta población tiene solamente un alelo, es homocigota para un alelo, y tenemos otra población que tiene otro alelo, y tiene otro alelo, entonces evidentemente cuando esta población llegue acá, ¿verdad? Esa población va a estar en desequilibrio de Hardy-Weinberg. Si nosotros, digamos, vienen estos y se meten acá. Entonces ahora vamos a tener homocigotos de estos y homocigotos de estos. Si nosotros tipificamos esta población creyendo que es una sola, no vamos a encontrar heterocigotos, ¿verdad? Entonces va a estar en desequilibrio de Hardy-Weinberg con un exceso de homocigotos, porque no vamos a encontrar los heterocigotos. Ahora, después de una generación, esto es importante, después de una sola generación de apareamientos aleatorios, o sea, si estos inmigrantes se aparean, ¿verdad? Con los demás, con la misma probabilidad que se aparean entre ellos, entonces bastará una generación para que la población esté de nuevo en equilibrio de Hardy-Weinberg. En una sola generación se pondrá en equilibrio de regreso. Nada más que ahora sí van a haber heterocigotos, ¿verdad? Pero va a estar en equilibrio. Nosotros vamos a contar los alelos y los alelos le aplicamos la ecuación de Hardy-Weinberg, entonces van a estar en equilibrio. ¿Entendido hasta acá?